cualquier parte del mundo, a donde quiera que esté. Estamos viendo lo que es la autoridad original y la autoridad delegada. Hoy les voy a enseñar las diferencias que hay entre la autoridad original y la autoridad delegada. Déjeme decírselo, la gloria de Dios está aquí y va a venir sobre de usted, amén. Dios quiere traer una bendición mayor a su vida, amén. Quiero que esté listo, amén. Vamos a ver las diferencias entre la autoridad delegada y la autoridad original. Les he venido enseñando que la autoridad original es la que es puesta por Dios para traer su reino, su gobierno. Y esa autoridad original, Dios lo usa para establecer autoridades, y a esas autoridades se les llama delegadas, porque surgieron de la original que Dios puso, amén. Si alguien se puso no siendo autoridad original, las autoridades delegadas también son un fraude. Lo dije, ¿verdad? Cuando no hay una autoridad puesta por Dios y alguien se pone, lo que esa persona ponga no tiene el respaldo, porque el respaldo viene desde la autoridad de Dios hacia lo que Él pone, amén. Y quiero empezar a enseñarles esas diferencias, porque tenemos que saber cada una cómo funciona y debe de estar funcionando. Le he venido hablando mucho de esto. Número 1, la autoridad delegada no hace ley, solamente hace que se cumpla. Vamos a Eclesiastés 5:8. La autoridad delegada no hace ley, hace que se cumpla. Ahorita se los explico, pero vamos a Eclesiastés. Cuando usted tenga Eclesiastés me dice amén. Después de Proverbios, por favor. 5:8. ¿Ya lo tiene? Santo es Dios y digno de suprema alabanza. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Hay corrupción. Dice: no te maravilles de que hay corrupción, porque sobre el alto vigila otro más alto. Dice, lo que quiere dar a decir que sobre una autoridad hay otra autoridad, y uno más alto está sobre de ellos. ¿Qué quiere decir? Que todo está bajo ¿qué? Bajo autoridad. Déjeme explicarle. Ya sea tu jefe, un pastor, un hombre encargado en una obra, es la autoridad original. Y Dios le da un diseño, ya sea tu jefe, ya sea el esposo, ya sea el pastor o al apóstol, como tú quieras. Le da el diseño de cómo va a funcionar ese ministerio, cómo va a funcionar esa casa, o cómo va a funcionar esa empresa, o cómo va a funcionar esa universidad, en el ejemplo que tú quieras. Entonces Dios le revela el diseño a la autoridad original, ya sea un ministro encargado de la alabanza, ya sea encargado de los porteros, a una autoridad. Dios le revela la manera en la que se tiene que funcionar. Bajo la revelación que Dios le da a las autoridades que tiene bajo su cargo, las autoridades delegadas, les encarga que cumplan con lo que Dios ha revelado. ¿Me está entendiendo? El papá es la autoridad original. Él trae las leyes y él las manda a su esposa y a sus hijos que las cumpla. Por eso le digo que la autoridad delegada no hace ley, hace que se cumplan las leyes que le han ordenado. Amén. Esa es la diferencia, y quiero que lo sepas, porque a veces se vierte la situación. Las autoridades delegadas quieren hacer la ley
Ejemplo, yo tengo líderes aquí que les encargo, hablo con ellos y ellos en ese momento se vuelven en unas autoridades ¿qué? Delegadas. Yo les doy el mandato, lo que se tiene que hacer, les doy la ley, el principio, como usted quiera llamarle, y ellos son los encargados de cumplirlas. Es igual que en un gobierno. En un gobierno, el presidente, las cámaras establecen las leyes y nosotros somos los encargados de cumplirlas. Quiero que lo aprendamos, porque en esto se mueve Dios para traer la bendición. Cuando la autoridad no establece las leyes, Dios la quita. Y cuando la autoridad delegada no cumple esas leyes, Dios la quita. Por eso la Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Porque el reino de Dios tiene que funcionar. La tierra tiene que funcionar. Dile al lado, la tierra tiene que funcionar. La familia tiene que funcionar. Y es bajo lo establecido por Dios, bajo lo dado por Dios. Amén. 2. La autoridad original descansa en la persona que fue primero la cabeza. Dios pone a la autoridad original, como puso a Abraham, Isaac y Jacob, y esa autoridad descansa sobre ellos, o descansa sobre la autoridad, ya sea tu jefe, ya sea un empresario, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea un pastor, un apóstol, un profeta. Dios pone su autoridad y descansa sobre él. Gracias por los dos que dijeron amén. Descansa sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ser encargados de ejecutarla y de llevarla a cabo. Fíjese lo que dice Romanos 8:29. Si usted aplica estos principios, usted va a ser bendecido. Gracias por los dos que dijeron amén. La bendición sobre del que descansa la autoridad va a venir sobre de usted. Porque cuando usted no se sujeta, se rompe el principio y ya no corre la bendición, sino ahora se cambia en maldición. Le voy a dar este ejemplo de cómo Dios hace reposar la autoridad en la persona que Él pone originalmente. Dice 8:29. ¿Ya lo tiene? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escúcheme, todos nosotros somos hijos de Dios. Dile al de al lado, eres hijo de Dios, eres hijo del Padre Celestial, amén. Pero, dile al de al lado, pero Cristo es el primogénito entre todos nosotros, sus hermanos. Dice ahí, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí va. Aquí se aplica la ley de la primogenitura. Aquí se aplica la ley de la doble porción de la herencia. Sobre Jesús descansa la autoridad original. Y sobre esa autoridad original se desprende la autoridad delegada. Diga, sobre todos los hermanos. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él descansa toda la autoridad. No es en Alá, no es en Buda, no es en Krishna, no es en Yemayá, no es en Changó, no es en Batalao, no es en ninguno, no es en el Santo Niño de Antorcha, no es en Guadalupe. Porque de aquí se desprende la bendición. Porque si tú estás adorando otro Dios sobre el cual no está la originalidad, lo que estás recibiendo es maldición.
Por eso Satanás está maldecido, en su reino está quemado. Y sobre todo lo que surge de Satanás es muerte, destrucción y robo. Por eso él vino a hurtar, matar y ¿qué? Destruir, porque su reino no está establecido sobre una autoridad original. Él opera bajo nuestra autoridad. Nuestra autoridad en el pecado le da fuerza a su reino. Alguien tuvo que decir: ahora voy a romper con el diablo. Por eso yo estoy sometido a Cristo. Él es mi autoridad original. Él es la cabeza del varón. Él es la cabeza. Por eso él dice en Efesios 4:11 que él constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Yo estoy sometido a esa originalidad. Y yo estoy sometido y también tengo una autoridad delegada. Él es el primogénito, y como él tiene la bendición, y como él tiene la primogenitura, y como él tiene el privilegio, yo me someto a él y soy bendecido. Por eso la autoridad descansa sobre papá. Gracias por los 3 hombres que están aquí. Descansa sobre tu pastor, descansa sobre el apóstol, descansa sobre los que fueron puestos ahora, sobre los que están puestos por una autoridad. Sobre ellos descansa la autoridad. Por eso cuando Dios viene, le pide cuentas a la autoridad original. ¿Dónde estás tú? No fue primero con Eva, aunque fue la primera que falló, porque Dios siempre va a hacer descansar la autoridad en alguien. Vino con Saúl cuando él era rey, y después con David cuando él era rey, y después con Salomón. La presencia siempre debe de descansar, y descansa en los hombres que Dios pone originalmente. Cuando no es original, no descansa nada, sino que el diablo descansa en él. Oh, lo dije. Cuando alguien está puesto por él mismo, cuando él se levanta, cuando él lo pone un hombre no puesto por Dios, entonces no hay una originalidad. Yo les hablo en el mundo y les hablo aquí. Cuida quién te impuso, quién te puso, porque si no fue original, si no fue puesto por Dios, no va a venir un respaldo. Jesús fue puesto por el Padre. Por eso Jesús ponía a los apóstoles. Oh, dile al de al lado: yo quiero ser bendecido, pero tengo que ver quién que me va a bendecir es pirata o es original. Gracias por los 2 que dijeron: ya entendí. Yo quiero saber en dónde estoy, si hay un original o hay una copia. Oh, dile al de al lado: oh, ya entendí. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, y yo me someto. Así que te invito que le entregues tu vida a Jesús. Así que te invito que te salgas de la santería. Así que te invito que te salgas del catolicismo, porque la autoridad original no está en el Papa, está en Cristo Jesús, la esperanza de gloria. La autoridad original no está en un ídolo, está en Jesucristo, la esperanza de gloria. Por eso te lo digo ahora. Por eso la iglesia es una autoridad puesta por Cristo. Y en la iglesia hay sanidad, hay milagros, hay bendición, hay rompimiento, hay presencia de Dios, hay profecía, hay palabra, hay ciencia, hay conocimiento. Porque fuimos puestos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alabanza estará de continuo en mi boca. Mi alabanza es original. Mi alabanza fluye del trono de Dios. Mi oración fluye de la presencia de Dios. Mi alabanza, ay, santo Dios, te estoy hablando ahora. El poder de Dios venga ahora. Despedazo toda la copia, despedazo todo lo irreal, despedazo todo engaño, despedazo toda mentira. Y viene el original de Dios a establecerse. Viene el original de Dios a fluir en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Dónde está la autoridad original y de
descansa sobre él, viene el Espíritu Santo. Por eso vas a ver en lugares donde hay manifestaciones de demonios en los ministros, donde habla, donde habla un caballo, donde se oye un changuito, donde se oyen cosas que no son de Dios, porque no hay una autoridad. Cuando no hay una autoridad original, en ese lugar está a punto de venir el error, de venir el engaño, de venir la apostasía, de venir el error, de venir las falsas doctrinas, porque lo que no está fluyendo es del original. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y esa fluye del trono de Dios a las autoridades delegadas. Ay, fluyen del original. Ay, santo Dios, ¿cómo pueden liberar en el nombre de María? Eso no es original. Aunque salga el diablo, no es original. Aunque tengan exorcistas, porque también los católicos tienen exorcistas, porque también los santeros son exorcistas, pero aunque no haya, pueden liberar, sí, pero si no fue el original, es brujería, y la brujería no es legal y no descansa el poder verdadero de Dios. Así que no me vengas a decir que la bruja funciona, pero no bajo Dios. Así que no me vengas a decir que el santero funciona, pero no de Dios. Y lo que funciona y lo que es real y lo que permanece para siempre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile al de al lado, ¿eres original o eres copia? Dile al de al lado, este osito no lo encuentras en cualquier lado. Hey, le estoy enseñando la diferencia. 3. La autoridad original siempre reconoce a la autoridad delegada. ¿Y sabe cómo lo reconoce? La autoridad original siempre reconoce a la autoridad delegada y siempre lo hace en público. Dios también lo hace en público. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios siempre hace esto? Porque la gente debe de saber que esa autoridad fue puesta por Dios. Por eso la autoridad original reconoce a la delegada. Jesús, cuando fue bautizado por Juan, en ese momento Juan, su primo, era su autoridad. Le dijo, es necesario, y Jesús se humilló. Jesús se sujetó a la autoridad de Juan. En ese momento el Padre reconoció públicamente y dijo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Cuando hay una autoridad que no fue puesta por Dios, nunca va a ser reconocida. Pero cuando hay una autoridad puesta por Dios y delegada por Dios, siempre lo va a hacer en público. ¿Para qué? Diga, para sujetarse a ella, para respetarla, para obedecerla, para que obedezcan a lo que Dios está diciendo sobre esa autoridad. Cuando ya no quisieron obedecer a Moisés, se los tragó la tierra. Cuando ya no quisieron, cuando quisieron apedrear a Moisés, cayeron muertos en el desierto. Dios siempre tiene que respaldar a la autoridad que Él puso. Sigo, paro. Dile al de al lado, así que respeta. Así que la autoridad original, cuando Dios la pone, a los que Él pone debajo de Él, siempre tiene que reconocer públicamente, para que los respeten, para que los obedezcan, para que caminen en obediencia. Por ejemplo, Moisés, en el capítulo 37 de Deuteronomio, le dijo a Dios, voy a irme, me estás llamando a dejar esto. Y Él le dijo, del versículo 7 y 8, dice, pon a Josué delante del pueblo. ¿Escuchó? Le dijo, preséntalo, que el pueblo conozca que le estás delegando la autoridad. Él va a dirigir al pueblo después de que tú ya no estés. Y dice que lo presentó. Y dice en Deuteronomio 34:9 que Moisés lo presentó públicamente y le impuso sus manos enfrente de todo el pueblo. Y la sabiduría que estaba en Moisés le vino a Josué. Dios, los ministros, que tenemos gente a nuestro cargo delegada,
siempre tenemos que reconocerlas para que la gente vea que hay alguien que Dios está levantando detrás de ellos. Cuando David iba a morir, Adonías quería robarle el trono a su hermano Salomón, medio hermano. Y dice que este Adonías se fue con unos a proclamarse rey. Adonías, eso está en Primera de Reyes capítulo 1, es muy largo, y 2. Dice la Biblia que Adonías estaba poniéndose como rey ilegalmente. Él no era el original. Dios había dicho que era Salomón. Y llegó Betsabé, y llegó el profeta Natán, y llegaron los sacerdotes con la palabra y dijeron: Dios dijo que era Salomón. Y entonces David dijo: sí, súbalo a mi mula. Es como decirlo, súbalo a mi limusina. En tiempos actuales, súbalo a mi auto, llévelo a Gijón, allá lo presentemos, agarren el cuerno. Y dice que lo ungieron a Salomón delante de todo el pueblo. Yo te voy a decir algo: si eres una autoridad original o delegada, siempre Dios va a dar testimonio de ti. Dile al de al lado: eso me gustó. Dile: siempre Dios va a dar testimonio de ti. Siempre va a dar testimonio públicamente que eres una autoridad original o que eres una autoridad delegada. Porque cuando Abraham venía de la guerra con los 5 reyes, salió el hombre, el sacerdote de aquel tiempo, Melquisedec, y cuando lo vio, lo reconoció delante de su ejército y dijo: Abraham, hijo del Dios bendito, bendito Abraham del Dios Altísimo. Y entonces Abraham le dio el diezmo de todo, pero Melquisedec lo reconoció. Los reyes de Sodoma y de Gomorra lo reconocieron, dijeron: quédate con todo el botín, danos a la gente. Y Abraham dijo: les entrego el botín, solamente páguenle a los hombres de guerra que vinieron conmigo, para que no digan que Abraham fue enriquecido por ustedes. Siempre los hombres que son puestos por Dios, originales o delegados, siempre Dios los endosa, siempre Dios da testimonio. Y yo como autoridad y tú como autoridad también tenemos que dar testimonio de las autoridades delegadas. Cuando los apóstoles tenían mucho trabajo, le dijeron al pueblo: escojan varones entre ustedes de buen nombre, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de fe. Y dice que le llevaron a Esteban, a Felipe, usted sabe, a todos los diáconos. Y dice en el capítulo 6 de Hechos, del 1 al 7, que presentándolos al pueblo les impusieron las manos. No, dile al de al lado: la autoridad original siempre va a reconocer a la autoridad delegada. Y siempre también Dios va a reconocer a la autoridad original. Siempre va a dar testimonio. Si eres una autoridad delegada, espera que Dios dé testimonio de ti. Si eres una autoridad original, Dios va a dar testimonio de ti. ¿Sabe por qué se comieron los perros a Jezabel? Dile al de al lado: ya sé por qué. Porque ella no fue puesta por Dios, ni por Acab, más bien lo brincó en todo. Y Dios, cuando Acab falló, que le robó su viña a Naboc, mandó al profeta y le dijo: lo que Dios hizo no fue correcto. Y dice que ahí se arrepintió y ayunó. Y él dijo: en el mismo lugar donde está la sangre de Nabot, morirá Jezabel y se la tragarán los perros. Absalón no lo hizo bien y quiso ponerse. ¿Qué problema es esto? Yo te digo algo: tú que eres una autoridad de Dios, reconoce solo a las personas que Dios te ha puesto para que les delegues.
es duro, es duro. A David le costó trabajo reconocer que él no había puesto a Absalón, porque mezcló sus sentimientos con los principios de Dios. Nunca mezcles tus sentimientos con los principios de Dios. Nunca, dile al lado, nunca. Dile, aunque sea tu hijo. A veces te vas de la casa y delegas autoridad a uno y sale el otro hijo que lo brincó al que tú le delegaste, y por sentimientos no paraste al otro. No hagas que crezca eso. Siempre grítalo y diga: encargué a fulano de tal para que se haga cargo de la casa mientras no estoy. Hazlo público. Algo que yo vi y que aprendí que no se debe de hacer. Mi abuelo tuvo muchos hijos y ocasionaba problemas. ¿Sabe por qué? Porque él no tenía una autoridad delegada, sino que él hacía cosas incorrectas. Usted no se preste a eso. A uno le decía Superman, al otro la Mujer Maravilla, y a otro, y a otro, y a otro, y ocasionó una destrucción en la familia. Lo mismo le pasó a David. Por no parar al que violó a la hermana de Absalón, todo eso pasó. Dile al de al lado: trae orden a tu casa, trae orden a tu negocio, trae orden a la iglesia. Oh, dile al de al lado: oh, qué problemita. Sigo. La autoridad 4 original delegada. Esa autoridad original tiene autoridad, y sobre su autoridad le da autoridad a los que están en su cargo. Hay niveles de autoridad, y sobre la autoridad que reposa sobre esa autoridad, Él pone límites, delega especificaciones. ¿Me está entendiendo? Más de aquí de muchos están aprendiendo cómo usar la autoridad. La autoridad original, cuando da un mandato, da una ley, tiene la autoridad de poner límites y de asignar tareas como se deben de hacer. Dile al de al lado: por eso tengo tantas broncas y camino tan maldecido, y no duro en los trabajos, y no duro en la iglesia, y no, ¿verdad? Porque dice: ¿cómo me voy a someter? Y yo... Sonríele. Lucas 9. Siento el poder de Dios. El mejor aprendiz, al que mejor le puedes dar autoridad, es al que es enseñable y obediente. Lucas 9, versículos del 1 al 2. Vea cómo la autoridad original delegaba esferas de autoridad, delegaba niveles de autoridad y establecía límites. Vea lo que hizo el Señor Jesús, cómo les dio instrucciones. Dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué les dio? Les asignó una esfera de poder, un nivel de poder y de autoridad. Les dio. Fluyó de la autoridad original a los delegados. Yo no sé si los que tengo aquí ya están entendiendo la autoridad que Dios les ha dado para desatarle a otros. Les dio poder y autoridad sobre los demonios. Les dio la esfera donde se iba a mover esa autoridad, y para sanar enfermedades. Y vea la esfera: y los envió.
Les empezó a decir lo que tenían que hacer. Les empezó a hablar del poder que iban a recibir y de la autoridad, para qué, cómo, cuándo y dónde. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Autoridades originales que tengo aquí y allá, y autoridades delegadas que tengo aquí y allá. Aprendan a saber qué es lo que delegan. Aprendan a saber el poder que tienen y la autoridad que tienen, para que la aprendan a delegar a otros. Y tú que eres autoridad delegada, aprende a obedecer la asignación. Aprende a obedecer la asignación y las órdenes. Oh, dile al de al lado, oh, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo empieza a poner en lo mucho. Jesús siempre le rendía cuentas al Padre Celestial. Y lo vemos en la oración sacerdotal de Juan 17. Vamos al versículo 12. Juan 17, 12. Y Jesús venía hablando, y Jesús le daba cuentas a su Padre, a la autoridad de autoridades, y se sometía a su Padre y le daba cuentas. Autoridad original debe de saber pedir cuentas, y autoridad delegada debe de saber dar cuentas. Díselo al de al lado, debes de saber dar. Así que si te piden cuentas, dalas, porque ahí hay obediencia y sujeción. Oh, sonríele al de al lado, dile, creo que te acaban de romper 2 rodillas espirituales. 17:12. Siento el poder de Dios aquí. Estas son cosas de gobierno. Son cosas que van a librar tu vida del infierno. Puedes hablar lenguas, puedes profetizar, pero si no eres sujeto y no eres obediente, te vas. Porque en aquel tiempo vinieron muchos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, hablamos lenguas, predicábamos, enseñábamos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no los puse, yo no los mandé, yo no los establecí, yo no les di. Ustedes se gobernaron a ustedes mismos. Hicieron lo que Adán y Eva. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque toda cosa que haces sin el consentimiento de la autoridad es pecado. Lo dije. Toda cosa que haces sin que la autoridad te haya enviado es pecado. Oh, dile al de al lado, eso está más fuerte. Oh. Por eso el hijo, cuando se va y no dice adiós, oh, qué problema. Se acaba de quitar la cobertura. Dile al de al lado, oh, estas son cosas de reino. Jesús todo momento iba en las noches a orar, a darle cuentas a papá y a decirle lo que había hecho y cómo lo había hecho. Por eso al final de los tiempos vamos a decir, siervos inútiles somos, porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Es una forma de humillarte y darle cuentas al amo. Dice que Jesús estaba ahí, 17:12 de Juan, en la oración sacerdotal. Y Jesús estaba ahí, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Jesús está dando cuentas al Padre. Yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Jesús estaba dando cuentas para que la escritura se cumpliese. ¡Ey! Dile al de al lado, da cuentas. Dios le dio a unos 5 talentos, a otro 2, y a otro 1 le dijo, da cuentas a otro le dijo, da cuentas de tu mayordomía, y a otro les vino a pedir cuentas.
En una parábola dijo: voy a quitar esta higuera que no da fruto. Y le dijo al amo: déjala otro añito más, 3 añitos más, y si no da fruto, córtala. Todo el universo se mueve bajo autoridad. El sol tiene que obedecer, las estrellas tienen que obedecer, Él las llama por su nombre. Todo obedece al Padre, todo está sometido al gobierno de Dios. Todo lo que no está bajo el gobierno de Dios pierde vida, pierde bendición, pierde aceleración, se desacelera. Desde el momento en que se nos delegue autoridad, debemos de ser receptores de ella, pero también dar buenas cuentas, y de caminar bien, y de reaccionar, y de tomar las decisiones conforme se nos fueron reveladas. En el instante que la autoridad delegada se revela contra su asignación, no solo se revela contra la autoridad original, sino que se revela con la autoridad misma de Dios. Dice Romanos 13 que toda autoridad es puesta por Dios, y el que no quiere esa autoridad resiste a Dios. Yo le voy a enseñar algo más. ¿Está listo? Si usted no tiene la intención de dar cuentas a su autoridad o al quien le delegó su autoridad, inmediatamente no acepte esa responsabilidad, porque si no, usted se mete en problemas. Si usted no va a obedecer, no deje que le deleguen autoridad, porque si no, usted mismo se está poniendo una pistola bien cargada. Dile al lado: gracias por tu entusiasmo. Quiero seguir con más diferencias, con más cosas. La autoridad delegada no puede actuar independientemente de la cabeza. Lo repito: la autoridad delegada no puede actuar independiente de la cabeza, porque toda la vida, la bendición proviene de Dios, y Él corre a través de la obediencia y la sujeción. Un ejemplo: usted en la iglesia ha recibido una autoridad en algún área de la visión, cualquiera que sea, ya sea en la oración, donde sea, ya sea siendo portero, siendo músico, lo que sea, y usted tiene un don que ayuda a que otro sea bendecido y que sea edificado. Pero si usted no camina bajo la bendición y bajo los mandatos, usted acaba de entrar en rebeldía. No podemos separarnos. Somos el cuerpo de Cristo, y todos miembros entre sí. No le puedes decir a la oreja: no te necesito, ojo. Cuando tú y yo nos desconectamos de la cabeza, de la autoridad original, nos estamos quitando la cobertura. Tanta gente le gusta hablar de eso, pero ni saben. No saben. La cobertura se desprende desde Dios hasta los dedos del pie, y esta viaja bajo la sujeción, esta viaja bajo la obediencia, esta viaja bajo caminar bajo una visión y una misión. Jesús dijo, nos dio una misión, y se nos ha olvidado al pueblo. La misión es ir por todo el mundo. Y entonces, ¿por qué no vamos? Y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y por qué no les predicamos? Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y por qué no los bautizamos? Ay, es que no tengo bautisterio. Ay,
Esa es una mentira. No estamos predicando, no estamos caminando bajo autoridad. Dios dijo: al que crea, estas señales le seguirán. ¿Por qué no nos siguen? Porque estamos desconectados de la visión, de la misión. Estamos desconectados de la autoridad. Y estamos tan mal. Por eso no vemos descender la gloria. Por eso no vemos el mover de Dios. Por eso no vemos las iglesias crecer. Por eso no vemos la vida prosperar. Porque nos desconectamos. Dijo: al que crea le seguirán estas señales. A todos nos deben de seguir. El echar fuera demonios. Dile al de al lado: ¿cuántos echaste esta semana? Dile: creo que me echaron a mí. ¿Cuántos sanaste esta semana? ¿A cuántos les predicaste? ¿A cuántos les diste el plan de salvación? Oh, lo tengo que decir. Dile, lo tienen que decir. Te guste o no, te has desconectado de la fuente. Te has separado de la fuente. ¿Sabe? Estamos tan mal porque las mismas autoridades le hemos enseñado a la gente a congregarse y no le hemos enseñado a servir dentro y fuera de la iglesia. Dile al de al lado: gracias por tu amén. No les hemos enseñado a hacer el reino adentro y afuera. Solo queremos ver a la gente sentada y escuchándonos. No, conmigo se acabó. Yo quiero ver a la gente sirviéndole a Dios. Yo quiero ver a la gente dando su vida para Dios. Yo quiero ver a la gente predicando y haciendo el reino para Dios. Solo queremos que la gente nos escuche. Solo queremos que la gente nos admira, nos aplauda y que digan: qué unción tiene ese hombre. Yo no, yo quiero que usted y yo estemos conectados a la autoridad y prediquemos el reino de nuestra autoridad. Y yo le voy a decir hasta que Dios me lleve que tiene que predicar, que tiene que sanar, que tiene que liberar, que tiene que servir, que su vida vino a dar servicio. Usted vino a servir, no a ser servido, y a dar su vida en rescate por muchos. Yo no estoy aquí para que me admire. Estoy aquí para enseñarle lo que es el reino. Estoy aquí para decirle: iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Iglesia, tienes una asignación. Iglesia, tienes una autoridad delegada que estás desperdiciando y que la tienes que poner a trabajar. Si no, se la van a dar a otro. Se la van a quitar y se la van a dar a otro. Porque Dios no anda mendigando tu servicio. Dios no anda mendigando tu tiempo. Dios no anda mendigando tu dinero. Dios no te está mendigando la vida. Él te está invitando a ser delegado, a ir un embajador de Cristo. Es un hombre delegado. Es un hombre con visión. Es un hombre con compromiso. Es un hombre con poder. Es un hombre que lleva el ministerio de la reconciliación. Es un hombre que a donde va lleva el estandarte de Cristo, lleva la presencia de Dios, lleva la gloria de Dios, lleva el poder de Dios. Le hace un desastre al diablo por el poder y la autoridad que tiene. A donde entres, embajador, va con esa autoridad, va con esa fuerza, va con esa pasión, va con esa unción, va con esa alabanza. A donde llega una autoridad delegada, los cielos se abren, los cielos se abren, la presencia desciende. Santo, dile al de lado: tienes algo muy grande que Dios te dio. Ser embajador no es cualquier nombrecito. Ser embajador es una autoridad delegada que representa el reino, que siempre va con la asignación del reino. Siempre va con la visión de la casa. Siempre va con la cobertura de la casa. Ay, yo no sé, pero lo dije. Un embajador siempre tiene que ir con la visión de la casa. Debe de ir con la cobertura del reino. Debe de ir con la presencia del reino. Deja de dar lástima y usa la autoridad. Deja de dar lástima y usa el poder. Deja de tener miedo y levántate. En otras palabras, tu autoridad y la autoridad que te han dado te da la protección.
Pero si usted se independiza de la cabeza, usted pierde todo. Usted pierde la bendición, usted pierde la cobertura, usted la pierde. No se separe de la cabeza. Dios siempre pone cabezas y pone autoridades delegadas para evitar caer en la brujería. Por eso usted va a ver en la Biblia y a lo largo de la historia, Dios levantará a hombres ungidos que tienen la visión de Dios, que traen el poder para restaurar el reino, para restaurar su vida. Cuando Saúl perdió la visión, perdió el reino, se apartó de los profetas. Perdió el reino, solamente le duró 1 año y 39 mal. Era un hombre que no le gustaba obedecer. ¿Qué problema? Si usted no le gusta obedecer, agárrese, porque lo que le espera es el infierno. Dios no camina con gente desobediente. Dios no camina con gente rebelde. Dios no camina con gente insujeta. ¿Quién te enseñó? Aunque se llame pastor, aunque se llame profeta, aunque se llame Dios, le dijo a los profetas: yo nunca los mandé. Les hablaban de su propio corazón, les hablaban mensajes que les gustaba, les hablaban a su alma. Yo no. Y nadie aquí va a hablar mensajes al corazón. Va a hablar los principios de Dios, los que cambian, los que transforman. Eso es lo que Dios me ha delegado y eso es lo que les delego. Y eso es lo que tienen que predicar: que la gente se arrepienta, que la gente se arrepienta, que la gente deje de pecar, que la gente deje de hacer lo incorrecto. Eso es lo que Jesús decía: arrepentíos. Eso es lo que decía Pedro: arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, ese es el mensaje de los profetas, ese es el mensaje de los apóstoles: llevar el arrepentimiento. Pero nos gusta que nos engañen, nos gustan que nos mientan, nos gustan que nos desconecten de Dios, nos gusta que nos emocionen, nos gusta que nos engañen. Yo no, te digo ahora: levántate y predica la palabra. Deja de decir: muchos se están yendo al infierno. Mejor ve por esos que se están yendo al infierno. Quiero acabar. Dile al de lado, y conmigo también, dile: quiero acabar. Siento el poder de Dios. La fidelidad o la lealtad de una persona siempre es primero para la autoridad original. Lo repito, nadie dijo amén. Están más asustados que cuando ven al diablo. La fidelidad y la lealtad de una persona siempre es primero la autoridad original o la persona que es cabeza, y segundo para la autoridad delegada. Somos una bola de infieles, somos una bola de traicioneros, porque hemos fallado a nuestras autoridades originales y delegadas. Les hemos dado la espalda. A Dios se la hemos dado, que Él es la autoridad original. A Jesucristo se la hemos dado la espalda. Y esto lo tenemos que aprender: darle fidelidad a la autoridad que Dios puso, siempre y cuando sea la original. Si es pirata, sal de ahí. Deja de vivir de que te soben la espalda. Sé leal. Vive la lealtad. Son principios de reino. Gracias por los dos que me dijeron amén. Siempre dale tu lealtad. Siempre dale tu fidelidad a la autoridad original y a la autoridad delegada, porque estamos caminando bajo una visión, bajo una encomienda. No bajo si me cae bien, o si es guapo o es fea, o si tiene billete o no tiene billete, o si es alto o chaparro. Todas esas estupideces, perdón que lo haya dicho, son las que a veces gobiernan nuestras vidas. Porque me cae bien, porque no me cae bien, porque me gusta, porque no me gusta, porque este quedaría mejor de líder. Pues cuando tú seas cabeza ahí, pero mientras te sujetas a la cabeza que te pusieron, te sujetas a la autoridad delegada, porque es cuestión de reino. ¿Te imaginas a los ángeles? Ay, otra vez yo soy Gabriel, manda a Luis Miguel.
Los ángeles obedecen, son prestos a la voz de su palabra. Dile al de al lado: tengo que ser fiel y leal a la autoridad original y delegada. Diga: tengo que ser fiel, tengo que ser fiel. Te dieron un testimonio de que más de 3,000 personas han venido aquí. ¿A dónde están? ¿En dónde están? Dile al de al lado: no fueron fieles ni fueron leales. Porque muchos de ellos me dijeron: esta es mi iglesia. Oh, usted es mi pastor. Oh, ¿dónde está? Yo sigo siendo el pastor y ellos. Tenga cuidado con lo que habla, tenga cuidado con lo que dice. Tengo que enseñárselo, porque ya no quiero que cometa los mismos errores y menos Dios. Dile al de al lado: fiel y leal. Díselo 2 veces, dile: fiel y leal. Dile: a la autoridad original y a la autoridad delegada. Póngase en pie y apláudale a Dios. Vamos, cántenla, levante sus manos. Dile al Señor: he sido mala autoridad, delegada y original. Tampoco he sabido obedecer. Padre Dios, me desconecté. No he sido obediente a la visión en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Padre Dios, me arrepiento por no haber caminado en madurez. Arrepiéntete, hermano, restáurate ahí ahora. Este es el momento allá en las naciones. Restáurate ahora para que corra la bendición. Dile al Señor: hoy me arrepiento si no he dado buenas cuentas como autoridad. Padre Dios, quiero que me reconozcas, Señor, tú, si he hecho lo correcto. Padre Dios, en el nombre de Jesús, aquí estamos y nos arrepentimos aquí en América Latina. Arrepiéntete, hermano. Quítate la rebeldía, la desobediencia, la insujeción. Quítate la anarquía. Rompe ahora. Dile al Señor: lo haré en obediencia. Lo haré por el reino, lo haré por ti. Lo hago por amor a tu nombre. Padre Dios, con todo lo que soy y lo que seré, a tus pies. Con todo lo que soy y lo que seré, a tus... Padre Dios, les recomiendo tu encomienda. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Dios les da poder y autoridad para echar fuera demonios, sanar a la gente, predicar el reino. Seamos obedientes a la encomienda del reino y de Dios. Dile al Señor: predicaré, llevaré las buenas nuevas. Llevaré, Dios, tu autoridad como embajador de Cristo. Lo hago ahora. Lo hago ahora, establezco tu reino. Hoy, Dios, recobro la encomienda y lo que tú nos has mandado a hacer. Los bautizaremos en tu nombre, Padre mío. En tu nombre la gente seguirá siendo tocada, cambiada y transformada. Gabriel Francisco Pérez Tobar, tráele salvación y restauración emocional. Que rompa con el vicio, que rompa con el dolor. Oro por Arturo de León. Declaro que le pagan las comisiones y deja las drogas y es alcanzado. Oro por Arturo León, Señor, para que tú lo guardes en su carro, que sea invisible al enemigo. Padre Dios, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que se cancele, Señor, toda venta de drogas. En Cabeza de Juárez, ato todo espíritu de drogadicción en Cabeza de Juárez ahora.
La señora Marbella Ramírez, sánala, sánala, sánala. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, con todo. García, Señor, que acaba de cumplir años este 29 de marzo. Oro por ti, te bendigo ahora. Bendigo tu entrada y tu salida. Te bendigo con fuerza, con fortaleza. Te bendigo con la gracia de Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos has restaurado. Nos has enseñado, Padre, cómo debemos de activar. Obedeceremos cuando nos manden a cumplir un mandato. Y también cuando tú nos mandes a dar un mandato, lo haremos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro tu poder y tu bendición. Así que recibe, Señor, esta ofrenda de palmas por tu victoria. A que nos has dado.